Queridos hermanos, feliz primer domingo de Cuaresma. Este primer domingo de Cuaresma podríamos hacer una completa introducción a lo que significa el tiempo de Cuaresma, que ciertamente desde una perspectiva de la teología litúrgica es un tiempo complicado. Tendríamos que hacer primero un poco de historia. ¿Por qué? Porque la Cuaresma es mucho más que un simple tiempo de penitencia. ¿Qué significa la Cuaresma? Bien. Los primeros cristianos celebraron inmediatamente después de la muerte de Jesús cada semana una oración, una liturgia para conmemorar la resurrección del Señor. Los judíos celebraban el sábado, los cristianos a partir del momento de la resurrección de Cristo comienzan a celebrar el domingo, el dies Domini, el día del Señor, el día de la resurrección. Sucedió también que al año de morir Jesús, y así todos los años a continuación de su muerte y resurrección, venía la fiesta judía de la Pascua, que era donde había tenido lugar la resurrección de Jesucristo. Y los cristianos también comienzan a celebrar cada año, no solo cada semana, sino cada año, la fiesta de la Pascua, no de la judía, sino de la Pascua de Cristo. Y es como nace la celebración de la Pascua cristiana. Se dieron cuenta los cristianos de que este era el hecho fundamental de la fe, la confesión de que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como dice Pablo, dice cuando lo detienen en el tribunal ante Festo, dice Pablo que afirma que un tal Cristo que estaba muerto, pues que ha resucitado y que está vivo. Para preparar este hecho central de la fe, que es la resurrección de Jesucristo, cada año al celebrar la Pascua se preparaban espiritualmente con un ayuno de 40 días. El número simbólico que, tomado de la Biblia, de los 40 días que estuvo Elías en el desierto, de los 40 días que estuvo Jesús en el desierto, de lo que es, por así decirlo, el número 40 simbólicamente, que significa la combinación del 4, es decir, la totalidad de los elementos tierra, aire, fuego y agua. Es un número que simboliza la totalidad. 4 multiplicado por 10, que es la plenitud, nos da una plenitud de tiempo, por así decirlo, un ciclo humano completo. Entonces, este 40 pasa a ser considerado como un tiempo, desde luego tomado de la Escritura, un tiempo de ayuno preparatorio a la celebración de la Pascua del Señor. De alguna manera los cristianos se saben pues en camino, como Israel estuvo en el desierto todo este tiempo, se sabe en camino hacia la Pascua del Señor. Por así decirlo, los 300 primeros años del cristianismo no dio pie a muchas más consideraciones. ¿Por qué? Pues por el hecho mismo de las persecuciones. Los cristianos no tenían la posibilidad de desarrollar unas liturgias espectaculares como después lograron hacer. ¿Por qué? Pues porque la persecución se lo impedía. ¿Qué es lo que sucedió? En el año 313, con el edicto de Milán del emperador Constantino, el edicto de tolerancia del cristianismo, y sobre todo en el año 380, con el edicto de Tesalónica del emperador Teodosio, el edicto Cunctos Populos, por el cual se hacía religión oficial del Imperio Romano del cristianismo. ¿Qué es lo que sucedió? Mientras que antes, en tiempo de las persecuciones, ser cristiano tenía muchas desventajas, después de estos dos edictos, sobre todo el segundo, ser cristiano no solo es que tuviese muchas ventajas, es que para ser un buen ciudadano romano tenían que ser cristianos. ¿Qué es lo que sucedió? Mucha gente acude a las iglesias para bautizarse. Y mucha gente que tal vez el hecho de la fe no juegue o no opere tanto un papel importante cuanto sea el hacerse cristiano un medio para conseguir otros objetivos, otras ventajas. La Iglesia se da cuenta de esta circunstancia. No solo es importante el número, pero se da cuenta de que la calidad del cristianismo ya no es la misma que en la época de las persecuciones. Por eso, como preparación para recibir a todos estos neófitos que quieren bautizarse, dispone que en estos 40 días del ayuno pascual, los que van a recibir el bautismo se preparen con la catequesis para iniciarse en los misterios cristianos. Y es en lo que ya tenemos los dos elementos mezclados de lo que es
nuestra actual Cuaresma. Por una parte, una preparación penitencial para celebrar la Pascua y por otra parte, una preparación bautismal catecumenal para recibir el bautismo. La primera también tuvo su importancia, es decir, el sacramento de la penitencia, de la reconciliación, no es como lo celebramos hoy de una manera privada. En la antigüedad se hacía de una manera pública. Había una serie de pecados prescritos que conllevaban la práctica de una penitencia pública. Quien los cometía quedaba inscrito en el orden de los penitentes y de alguna manera tenía que hacer una penitencia pública, que consistía en quedar excluido de la celebración, de las celebraciones litúrgicas, tener que ayunar y tener que hacer una serie de prácticas penitenciales. Los penitentes eran reconciliados en la liturgia del Jueves Santo. Los que se iban a bautizar eran bautizados en la liturgia de la noche pascual. De tal manera que vemos que la Cuaresma, por tanto, es un tiempo en el cual los penitentes públicos se preparan para la reconciliación y los que van a ser bautizados, los catecúmenos, se preparan para el bautismo. Y estos son los dos elementos que confluyen en nuestra actual Cuaresma. Por decirlo de una manera más clara, los cristianos se preparaban conociendo más y mejor a Jesucristo y conociendo en Jesucristo el rostro del verdadero Dios. ¿Qué es lo que se hacía durante la Cuaresma como preparación? ¿Y qué es lo que se ha conservado para nosotros también como nuestra propia preparación? Un conocimiento de Cristo. ¿Cómo? Como el hombre, hoy lo leemos en la Escritura, que fue tentado y que venció al tentador a través de la obediencia a Dios Padre. Segundo domingo, no solo el hombre que fue tentado, sino Dios mismo que ha venido a salvarnos. La transfiguración se manifiesta ante los discípulos. Aunque en unos días celebremos su pasión, la verdad es que Él es Dios y lo vieron allí en la montaña santa los discípulos. Tercer domingo de Cuaresma, no solo es un Dios, sino ¿qué tipo de Dios? Es el agua de la vida. Es el agua que nos da la vida, que nos purifica, que nos limpia. Es el Evangelio que leeremos el tercer domingo de la Samaritana en el pozo de Jacob. Cuarto domingo es la luz. Es el Evangelio que leeremos del ciego de nacimiento. La luz que nos ilumina. Es un Dios que nos ilumina y que nos permite acceder a la verdad plena y nos permite acceder a la luz de la Trinidad. Quinto domingo, la resurrección de Lázaro. Es un Dios que es vida, no es muerte, no es el triunfo de la destrucción de lo humano, sino que es nuestra propia plenitud en la vida divina, más allá de nuestra propia existencia terrenal. Estos elementos fueron con los que se preparaban los catecúmenos, los que iban a recibir el bautismo, para conocer el misterio de Dios revelado en Cristo Jesús. Bien, esta es la historia, digamos, o los fundamentos teológicos de cuáles son las celebraciones que tenemos hoy en la Cuaresma. Para nosotros hoy, ¿qué significa? Para nosotros hoy significa también el tiempo de Cuaresma, un tiempo de penitencia, de preparación, de quitar de nosotros todo lo que nos aparta de Dios, pero al mismo tiempo es un camino catecumenal, es un tiempo de renovación de nuestro bautismo. Es decir, el tiempo de Cuaresma, el mejor fruto del tiempo de Cuaresma en nuestra vida espiritual sería que llegásemos a la vigilia pascual y pronunciásemos nuestro sí, nuestro creo, nuestra confesión con plenitud de conciencia y de libertad. Le digamos un sí pleno a Dios con toda nuestra vida y nuestros actos y le digamos un sí creo en Jesucristo como mi Dios, mi Salvador, y la puerta que tengo de acceso al verdadero Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy tenemos el texto de las tentaciones. Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. El desierto tiene una doble perspectiva. Es lugar de cercanía con Dios. Allí es donde Israel conoció de cerca a Dios. Pero es también lugar de tentación. Allí es donde Israel también sintió hambre y quiso recibir un alimento inmediato y buscó un Dios y se hizo un Dios. Tentación y amistad con Dios. Es lo mismo que le sucede a Jesús. Se va al desierto, se va al ayuno. Allí es donde es tentado. Y el tentador le sale con las tres cosas parecidas que le salió a Israel. Le dice el demonio, di a las piedras que se conviertan en pan. Tenía hambre después de 40 días.
Sería el milagro fácil, lo inmediato. Jesús le dice, no solo de pan vive el hombre. Le sube a la montaña alta. Todo el mundo te dará de todos los reinos si me adoras. Solo a Dios adorarás. Le sube al pináculo del templo. Tírate abajo porque está escrito, a sus ángeles ha mandado que te guarden en tus caminos para que tu pie no tropiece en la piedra. Está recitando el Salmo 90, que hoy es un salmo por recomendación de San Bernardo que haríamos muy bien en meditar. La liturgia nos invita a ello y nos lo propone en varios de los textos cantados que cantamos hoy en la liturgia. El Salmo 90, tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti, etc. Son las 3 tentaciones que le propone el demonio hoy a Jesús. En la primera lectura vamos a leer el texto del paraíso, la fuente de la tentación. Le dice la serpiente a Eva, que os ha dicho Dios que moriréis si coméis del fruto de ese árbol, ni mucho menos, seréis como dioses y tendréis el conocimiento del bien y del mal. Es decir, como dice San Agustín, es la tentación de la soberbia. Queremos ser nuestros dioses, no queremos un Dios, queremos nosotros ser los dueños de nuestra existencia, los artífices de nuestra felicidad, el centro y la meta de la búsqueda de nuestro placer. Y esa es la soberbia, superbiam, estar por encima de nosotros, no reconocer que somos criaturas. San Agustín en el libro del 14 de la Ciudad de Dios lo comenta de una manera extraordinaria. 2 amores han fundado 2 ciudades. El amor de Dios hasta el desprecio del propio yo, que es lo que funda la ciudad de Dios, y el amor a mí mismo hasta el desprecio de Dios, que es lo que funda la ciudad del pecado, la ciudad del demonio. Leemos también en la carta a los Romanos, en la segunda lectura, un texto de San Pablo en el cual nos dice que de alguna manera estamos todos unidos a Jesucristo. Si por un hombre vino el pecado, uniéndonos a Jesucristo nos viene la salvación. ¿Y qué es lo que nos salva? ¿Y qué es lo que hace que las acciones de Jesucristo, su pasión, muerte y resurrección, sean valiosas para nosotros y capaces de darnos la salvación? Es la obediencia a la voluntad de Dios, por el camino de la cruz, por el camino del sufrimiento. Esta obediencia va a ser la que restaure la desobediencia de los primeros padres. Y de la misma manera que la desobediencia de Adán nos lleva a la perdición, la obediencia de Jesucristo nos lleva a la salvación. Todo el misterio de la Cuaresma va a encontrar su explicación precisamente en un texto un poco posterior, en el capítulo 6 de la Carta a los Romanos. El que leemos hoy es del capítulo 5, pero este texto del capítulo 6 lo leeremos en la epístola de la noche de Pascua. Con Cristo hemos sido sepultados en la muerte y con Cristo resucitaremos en esperanza en su resurrección. Es decir, es como si Jesucristo se hubiese ido al desierto y de la misma manera que Israel se sumergió en el Mar Rojo para salir en la otra orilla a la libertad, así Jesucristo se sumerge en el mar de la muerte en la cruz y sale a la libertad, sale a la vida en la resurrección. Y nosotros, nuestra Pascua es también participar de este sumergirse con Cristo en la muerte para salir a la vida. Queridos hermanos, es una palabra de Dios hoy, una liturgia a la que nos propone la Iglesia, compleja y ciertamente que requiere tiempo para que la meditemos y la oremos y orándola la hagamos parte de nuestra propia vida. Repito, ideas que nos pueden quedar como fijas: tiempo de Cuaresma, tiempo penitencial, tiempo bautismal para nosotros. Pero si ya estamos bautizados, bueno, muy bien, estamos bautizados, pero es tiempo de renovarlo. Vamos a celebrar también en la noche de Pascua la renovación de nuestras promesas bautismales, de nuestro bautismo. Es decir, el decir conscientemente, sí, quiero ser cristiano y que esto tenga todas las consecuencias en mi vida. No es posible la separación entre fe y obras. Es todo uno, porque nuestro sí a Dios debe ser un sí con todas las consecuencias. Tiempo de Cuaresma, tiempo penitencial, tiempo de quitar de nosotros todo lo que nos separa de Dios. Es decir, de vencer y triunfar a las tentaciones. ¿Y cómo hacerlo? Amando a Dios más que a nosotros mismos. Venciendo con la palabra de Dios las sugestiones del demonio que nos hace buscar nuestro propio interés. Tiempo de Cuaresma, tiempo de gracia de Dios. Tiempo de saber que habitando a la sombra del Altísimo,
esperamos y sabemos que de Él recibimos la salvación y la ayuda en nuestras necesidades. Que el Señor nos ayude y nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.